Bienvenidos una vez más, a un libro, una lección. Hoy, les tengo preparado algo especial. Vamos a embarcarnos en un viaje lleno de tácticas, estrategias y lecciones aprendidas directamente de los campos de batalla, pero no te asustes, estas batallas son las que enfrentamos día a día en nuestras vidas. Nuestra brújula nos guía hacia las páginas de un libro revolucionario, Las 33 estrategias de la guerra. Esta obra es un auténtico manual de estrategia, con lecciones de conflictos históricos que podemos aplicar directamente a los desafíos de nuestro día a día. El genio detrás de este libro es nada menos que Robert Greene, un autor estadounidense que ha dedicado su carrera a estudiar el poder, la estrategia y la seducción. Greene no solo escribe libros, sino que crea auténticos mapas de ruta para navegar en un mundo lleno de retos. Las 33 estrategias de la guerra no es solo un libro, es una guía estratégica dividida en 6 secciones esenciales: autodirección, organización, ofensiva, defensiva, movimiento y desarrollo, y fraude y desesperación. Cada sección es una pieza del rompecabezas que nos ayudará a enfrentar y superar los obstáculos que la vida nos presente. Y eso es solo la punta del iceberg. A lo largo de este vídeo, desglosaremos cada una de estas secciones y descubriremos cómo podemos usar estas estrategias para convertir los desafíos en oportunidades. Así que, abróchense los cinturones, porque estamos a punto de despegar hacia un viaje de aprendizaje y autodescubrimiento. ¡Vamos a por ello! Autodirección. En esta sección, Greene destaca la importancia de la introspección y el autocontrol. Para poder dirigir eficazmente a otros y tomar decisiones estratégicas, uno debe comenzar con el dominio de uno mismo. Esto implica la capacidad de controlar nuestras emociones, cultivar la claridad de pensamiento y tener un profundo conocimiento de nuestras propias fortalezas y debilidades. Ahora bien, adentrándonos en las estrategias de esta sección. Declare la guerra a ti mismo. Esta estrategia se refiere a la necesidad de reconocer y enfrentar nuestros propios defectos y debilidades para poder superarlos y mejorar. El primer paso para aplicar esta estrategia es hacer una evaluación honesta de nosotros mismos y reconocer nuestras debilidades. A continuación, debemos establecer objetivos claros y realistas para superar estas debilidades y trabajar de manera constante y disciplinada para lograrlos. Haga de su mente una fortaleza. Esta estrategia se refiere a la necesidad de desarrollar una mente fuerte y resistente para enfrentar los desafíos de la vida. Para aplicar esta estrategia, es importante desarrollar la capacidad de concentración y atención, aprender a controlar nuestras emociones y pensamientos, y ser capaces de mantener la calma y la claridad mental en situaciones difíciles. También es importante desarrollar una actitud positiva y optimista, y ser capaces de mantener la motivación y el enfoque en nuestros objetivos a largo plazo. Organización. Aquí, el libro se enfoca en el desafío de coordinar y organizar grupos de personas para trabajar juntos hacia un objetivo común. Greene discute cómo se puede estructurar eficazmente una organización, cómo se pueden gestionar las dinámicas entre las personas y cómo se puede cultivar un entorno de cooperación. Para poder aplicar las tácticas que se presentan en esta sección, es fundamental tener en cuenta las siguientes estrategias. Vence antes de comenzar. La importancia de la planificación. Esta estrategia se refiere a la necesidad de planificar cuidadosamente antes de emprender cualquier acción. Para aplicar esta estrategia, es importante tener una comprensión clara de nuestros objetivos y de las tácticas que utilizaremos para alcanzarlos. También es importante tener en cuenta los posibles obstáculos y dificultades que podríamos enfrentar y tener un plan de contingencia en caso de que algo salga mal. No luches la última batalla. La importancia de la previsión. Esta estrategia se refiere a la necesidad de anticipar los posibles desenlaces y prepararse para ellos. Para aplicar esta estrategia, es importante analizar cuidadosamente las posibles consecuencias de nuestras acciones y estar preparados para afrontarlas. También es importante tener en cuenta las posibles respuestas del enemigo y tener un plan para contrarrestarlas. Evita la fuerza directa. La inteligencia es la clave del éxito. Esta estrategia se refiere a la necesidad de evitar confrontaciones directas y en su lugar utilizar la inteligencia y la astucia para lograr nuestros objetivos.
Para aplicar esta estrategia, es importante analizar cuidadosamente la situación y buscar formas de aprovechar las debilidades del enemigo. También es importante ser capaces de utilizar la persuasión, la seducción y la manipulación para lograr nuestros objetivos. Controla la dinámica. Porque el movimiento es esencial, esta estrategia se refiere a la necesidad de moverse rápidamente y controlar la dinámica de la situación. Para aplicar esta estrategia, es importante ser capaces de adaptarse rápidamente a las circunstancias cambiantes y tener un plan de acción flexible y adaptable. También es importante tener la capacidad de moverse rápidamente y sorprender al enemigo con acciones inesperadas. Combina tus recursos. El poder de la sinergia. Esta estrategia se refiere a la necesidad de combinar nuestros recursos y habilidades con los de otros para lograr nuestros objetivos de manera más efectiva. Para aplicar esta estrategia, es importante trabajar en equipo y aprovechar las habilidades y recursos de cada miembro del equipo. También es importante establecer alianzas y colaboraciones con otros para aprovechar sus recursos y habilidades. Ofensiva. Esta sección aborda estrategias destinadas a proporcionar una ventaja al ser agresivo y tomar la iniciativa. Las estrategias aquí discutidas tienen el objetivo de mantener a los adversarios en la defensiva y controlar la dinámica de cualquier situación competitiva. En relación a las estrategias de esta sección, cabe destacar lo siguiente. Golpea donde no te esperan. La ventaja del elemento sorpresa. Esta estrategia se refiere a la importancia de sorprender al enemigo y atacar desde un ángulo inesperado. Para aplicar esta estrategia, es importante analizar cuidadosamente la situación y buscar formas de aprovechar las debilidades del enemigo. También es importante ser capaces de moverse rápidamente y atacar cuando el enemigo esté menos preparado. Crear y utilizar la distracción. La importancia de mantener la atención del enemigo. Esta estrategia se refiere a la necesidad de distraer la atención del enemigo para poder atacar desde otro ángulo. Para aplicar esta estrategia, es importante crear una distracción que llame la atención del enemigo y desvíe su atención de nuestro verdadero objetivo. También es importante ser capaces de mantener la atención del enemigo mientras se lleva a cabo la acción principal. Llena el vacío. Esta estrategia se refiere a la necesidad de tomar la iniciativa y actuar antes de que el enemigo tenga la oportunidad de hacerlo. Para aplicar esta estrategia, es importante estar preparados y ser capaces de actuar de manera rápida y decisiva. También es importante ser capaces de identificar las oportunidades y actuar en consecuencia. La estrategia de la cadena. Esta estrategia se refiere a la necesidad de conectar nuestras acciones en una secuencia lógica y coherente para lograr nuestros objetivos. Para aplicar esta estrategia, es importante tener una visión clara de nuestros objetivos y planificar nuestras acciones en consecuencia. También es importante ser capaces de adaptar nuestras acciones a medida que cambian las circunstancias. La estrategia de la retirada. Esta estrategia se refiere a la necesidad de retirarse cuando sea necesario para evitar una confrontación directa y poder reorganizarse y prepararse para la siguiente oportunidad. Para aplicar esta estrategia, es importante saber cuándo retirarse y hacerlo de manera ordenada y disciplinada. También es importante ser capaces de mantener la moral y la motivación del equipo durante la retirada. La estrategia de la contramarcha. Esta estrategia se refiere a la necesidad de retroceder para atraer al enemigo a una trampa o emboscada. Para aplicar esta estrategia, es importante retroceder de manera ordenada y atraer al enemigo a una posición donde pueda ser atacado con ventaja. También es importante ser capaces de mantener la moral y la motivación del equipo durante la contramarcha. La estrategia de la emboscada. Esta estrategia se refiere a la necesidad de tender una trampa al enemigo y atacarlo cuando esté menos preparado. Para aplicar esta estrategia, es importante analizar cuidadosamente la situación y buscar formas de atraer al enemigo a una posición donde pueda ser atacado con ventaja. También es importante ser capaces de moverse rápidamente y atacar cuando el enemigo esté menos preparado. La estrategia del engaño. Esta estrategia se refiere a la necesidad de engañar al enemigo para que crea algo que no es verdad.
Para aplicar esta estrategia, es importante crear una falsa impresión de nuestras intenciones o capacidades para engañar al enemigo y hacerlo actuar de manera inesperada. También es importante ser capaces de mantener la falsa impresión el tiempo suficiente para lograr nuestros objetivos. Defensiva. En contraste con la sección ofensiva, esta parte del libro discute estrategias diseñadas para proteger y mantener nuestros recursos, posiciones y logros. Se trata de cómo repeler los ataques, mantener una posición sólida y resistir la presión externa. Siguiendo con la temática de esta sección, es crucial mencionar las siguientes estrategias. Pierde la batalla, gana la guerra. La importancia del retiro. Esta estrategia se refiere a la necesidad de retirarse temporalmente para recuperarse y prepararse para una confrontación futura. Para aplicar esta estrategia, es importante saber cuándo retirarse y hacerlo de manera ordenada y disciplinada. También es importante ser capaces de mantener la moral y la motivación del equipo durante el retiro y utilizar el tiempo de retiro para prepararse mejor para la próxima confrontación. Pelea en terreno elevado. La importancia de la posición. Esta estrategia se refiere a la necesidad de elegir una posición ventajosa desde la que podamos atacar al enemigo. Para aplicar esta estrategia, es importante analizar cuidadosamente la situación y buscar una posición elevada que nos permita atacar al enemigo con ventaja. También es importante ser capaces de mantener la posición y utilizarla para lograr nuestros objetivos. La estrategia de la desmoralización. Esta estrategia se refiere a la necesidad de desmoralizar al enemigo para debilitar su capacidad de resistencia. Para aplicar esta estrategia, es importante utilizar tácticas que afecten la moral del enemigo, como la propagación de rumores falsos, la destrucción de símbolos importantes o la realización de acciones que hagan que el enemigo sienta que la lucha es inútil. La estrategia de la confusión. Esta estrategia se refiere a la necesidad de crear confusión en el enemigo para debilitar su capacidad de resistencia. Para aplicar esta estrategia, es importante utilizar tácticas que confundan al enemigo, como la realización de ataques sorpresa desde ángulos inesperados, la utilización de señuelos o la realización de acciones que hagan que el enemigo no sepa qué hacer. La estrategia del ataque indirecto. Esta estrategia se refiere a la necesidad de atacar al enemigo desde un ángulo indirecto para evitar su fuerza principal. Para aplicar esta estrategia, es importante analizar cuidadosamente la situación y buscar formas de atacar al enemigo desde ángulos que él no espera. También es importante ser capaces de moverse rápidamente y atacar cuando el enemigo esté menos preparado. Movimiento y desarrollo. En esta sección, Grene se centra en la importancia de ser adaptable y estar dispuesto a maniobrar en respuesta a los cambios en el entorno. Esto puede implicar cambios físicos o ajustes tácticos, y trata tanto de la adaptación a las circunstancias cambiantes como del desarrollo y crecimiento a lo largo del tiempo. Continuando con el análisis de esta sección, es importante mencionar las siguientes estrategias. La importancia de una causa. Esta estrategia se refiere a la importancia de tener una causa para luchar y un propósito más allá de la victoria. Para aplicar esta estrategia, es importante tener una visión clara y una causa que inspire y motive a nuestro equipo. También es importante ser capaces de transmitir esa causa a nuestro equipo y a otros para lograr su apoyo y compromiso. Conoce a tu enemigo. Esta estrategia se refiere a la necesidad de obtener información sobre el enemigo para poder conocer sus debilidades y fortalezas. Para aplicar esta estrategia, es importante recopilar información sobre el enemigo y analizarla cuidadosamente para identificar sus debilidades y fortalezas. También es importante ser capaces de adaptarse a medida que cambian las circunstancias y la información disponible. La estrategia del eco. Esta estrategia se refiere a la necesidad de utilizar la propaganda y la repetición para crear una imagen de nosotros mismos y una imagen negativa del enemigo. Para aplicar esta estrategia, es importante crear una imagen positiva de nosotros mismos y una imagen negativa del enemigo. También es importante ser capaces de comunicar esa imagen a través de la propaganda y la repetición. La estrategia del contraataque. Esta estrategia se refiere a la necesidad de contraatacar de manera decisiva y rápida cuando el enemigo ataca. Para aplicar esta estrategia, es importante estar preparados para el contraataque y ser capaces de actuar de manera rápida y decisiva.
También es importante ser capaces de identificar las debilidades del enemigo y explotarlas para lograr nuestros objetivos. Fraude y desesperación. Finalmente, esta sección del libro cubre estrategias que se pueden emplear en situaciones extremas o cuando todas las demás tácticas han fallado. Las estrategias aquí descritas implican el uso del engaño, la manipulación y las tácticas psicológicas para confundir y desestabilizar a los adversarios y cambiar las reglas del juego. Para profundizar en las estrategias de esta sección, es importante destacar la estrategia de la retirada fingida. Esta estrategia se refiere a la necesidad de fingir una retirada para atraer al enemigo a una trampa. Para aplicar esta estrategia, es importante hacer que la retirada parezca real y luego tender una trampa al enemigo. También es importante ser capaces de mantener la moral del equipo durante la retirada y asegurarse de que todos estén preparados para contraatacar. La estrategia del cambio del paso. Esta estrategia se refiere a la necesidad de ser capaces de cambiar de plano táctica rápidamente cuando cambian las circunstancias. Para aplicar esta estrategia, es importante tener una mente abierta y ser capaces de adaptarse a medida que cambian las circunstancias. También es importante tener la capacidad de improvisar y encontrar soluciones creativas a los problemas. La estrategia del pánico. Esta estrategia se refiere a la necesidad de crear pánico en el enemigo para debilitar su capacidad de resistencia. Para aplicar esta estrategia, es importante utilizar tácticas que causen pánico en el enemigo, como la realización de ataques sorpresa desde ángulos inesperados, la utilización de señuelos o la realización de acciones que hagan que el enemigo sienta que la lucha es inútil. La estrategia de la provocación. Esta estrategia se refiere a la necesidad de provocar al enemigo para que actúe de manera irracional y cometa errores. Para aplicar esta estrategia, es importante utilizar tácticas que provoquen al enemigo, como la realización de ataques de baja intensidad o la utilización de insultos y provocaciones para hacer que el enemigo actúe de manera irracional. La estrategia del regalo envenenado. Esta estrategia se refiere a la necesidad de dar un regalo al enemigo que parece amistoso, pero que en realidad tiene consecuencias negativas para él. Para aplicar esta estrategia, es importante dar un regalo que parece amistoso, pero que en realidad tiene consecuencias negativas para el enemigo. También es importante ser capaces de comunicar el mensaje de que el regalo es amistoso para evitar sospechas. La estrategia del final inevitable. Esta estrategia se refiere a la necesidad de hacer que el enemigo sienta que la lucha es inútil y que la victoria es inevitable. Para aplicar esta estrategia, es importante utilizar tácticas que hagan que el enemigo sienta que la lucha es inútil, como la creación de una imagen de nuestra superioridad o la utilización de propaganda para crear una imagen negativa del enemigo. Conclusión. Las 33 estrategias de la guerra es más que un simple libro, es una guía estratégica que nos enseña lecciones valiosas extraídas de los campos de batalla y aplicables a los desafíos de nuestra vida cotidiana. A través de sus secciones, el autor Robert Greene nos muestra cómo podemos dirigirnos a nosotros mismos, organizar a otros, tomar la iniciativa y defendernos de manera efectiva. En la sección de autodirección, aprendemos la importancia de conocer nuestras fortalezas y debilidades, establecer metas y trabajar constantemente para superarnos. En organización, se nos muestra cómo planificar cuidadosamente, anticipar obstáculos y aprovechar las fortalezas de los demás. En ofensiva, descubrimos cómo sorprender al enemigo, mantener la iniciativa y aprovechar las debilidades de nuestros oponentes. En defensiva, aprendemos a retirarnos estratégicamente, mantener posiciones ventajosas y debilitar la moral del enemigo. La sección de movimiento y desarrollo nos enseña la importancia de adaptarnos a los cambios y desarrollarnos a lo largo del tiempo, manteniendo una causa que nos motive y conociendo a nuestro enemigo. En cada una de estas secciones, se desglosan estrategias y tácticas específicas que podemos aplicar en nuestra vida diaria para enfrentar y superar los desafíos que se nos presenten. Si te resultó útil este vídeo, por favor, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a este vídeo. Si tienes alguna sugerencia de libros para conocer en futuros vídeos, no dudes en dejarlo en la sección de comentarios a continuación. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo.